En los castillos medievales, cuando el invierno azotaba con toda su fuerza y los vientos silbaban entre las torres de piedra, los caballeros enfrentaban una batalla diferente, la de sobrevivir a las noches heladas. Más allá de las guerras, de las cruzadas y los duelos de honor, existía una lucha íntima, silenciosa, contra el frío que se colaba por cada grieta del castillo. ¿Cómo dormían esos hombres de acero, cubiertos por armaduras de día, pero vulnerables de noche? ¿Qué rituales, costumbres y trucos empleaban para no congelarse en sus camas de madera, entre muros gélidos y corrientes de aire? En este video, viajaremos a la Edad Media para descubrir cómo los caballeros vivían la experiencia más humana y frágil, el descanso. Te contaré cómo eran sus dormitorios, qué comían antes de dormir, cómo mantenían el calor, qué sueños o pesadillas los visitaban y qué secretos escondían sus largas noches invernales. Así que, antes de comenzar, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia. Ahora, prepárate, porque estamos por adentrarnos en una noche helada dentro de un castillo medieval. Las sombras se alargan sobre las murallas del castillo. El día se retira lentamente, dejando tras de sí un cielo teñido de cobre y ceniza. Los últimos rayos del sol se reflejan en los techos húmedos, en las almenas cubiertas de escarcha, y se apagan uno a uno, como si el invierno soplara sobre ellos para extinguir cualquier rastro de calor. Adentro, los muros respiran el mismo frío que habita afuera. Las piedras, empapadas por la neblina del atardecer, exhalan una humedad densa que se cuela por cada rendija. En los corredores resuena el eco de pasos pesados, el golpe seco de una puerta que se cierra, el crujido de un fuego tímido que apenas comienza a encenderse en alguna sala. Así comienza la noche en un castillo medieval. El viento aúlla entre las torres, colándose por las ventanas estrechas como un visitante indeseado. Las antorchas parpadean, proyectando sombras temblorosas que parecen cobrar vida sobre las paredes. Los sirvientes corren de un lado a otro llevando leños, jarras de vino caliente, mantas gruesas y cubos de agua. Es la hora en que el castillo se transforma, del bullicio del día a la quietud expectante de la noche. Afuera, la oscuridad engulle el bosque, los caminos y los campos helados. Adentro, la vida se repliega, buscando refugio en la tibieza de un fuego o el abrigo de una piel. Los caballeros regresan de su entrenamiento o de la patrulla del día. Sus botas resuenan sobre el suelo de piedra, dejando un rastro de barro y nieve derretida. Algunos bromean, otros caminan en silencio, con la mirada fija en el suelo, agotados por las horas de combate, el peso de la armadura y el frío que les ha calado hasta los huesos. El aire dentro del castillo es denso, cargado del olor metálico de las armas, del sudor y del humo de las antorchas. El invierno medieval no perdona a nadie, ni siquiera a los hombres más fuertes. En el gran salón, el fuego central comienza a rugir con más fuerza. Las llamas bailan, lanzando chispas que suben como pequeñas estrellas hacia el techo ennegrecido por el hollín. Las mesas de madera están servidas con pan, queso, carne guisada y vino. Es un festín modesto, pero en noches como esa, cada sorbo caliente sabe a salvación. Los caballeros se sientan hombro con hombro, compartiendo comida, risas y silencio. Las conversaciones giran en torno a los entrenamientos, las campañas pasadas, los rumores del reino, o simples recuerdos de tiempos menos duros. En una esquina, un juglar toca suavemente una melodía con su laúd, intentando distraer las mentes cansadas del peso de la rutina. Su música se mezcla con el crepitar del fuego y el sonido del viento que golpea las contraventanas. A veces, un caballero mira hacia el vacío, pensativo, observando
cómo la llama se retuerce y cambia de forma. En ese instante, la mente viaja lejos del castillo, lejos del deber, lejos del frío. Pero el parpadeo del fuego los devuelve siempre a la realidad. Una noche más, una batalla silenciosa contra el invierno. Cuando el banquete termina, el ambiente se apaga lentamente. Los sirvientes retiran los restos, barren las migas, apagan algunas antorchas para ahorrar aceite. El eco de los pasos comienza a diluirse. Es la hora de las oraciones. En la capilla, el aire está helado, pero el silencio tiene un peso casi sagrado. Los caballeros se arrodillan sobre el suelo de piedra, cruzan las manos y rezan en voz baja. Piden protección para la noche, para sus sueños, para las almas de los que han caído en batalla. Sus susurros se mezclan con el murmullo del viento y el tintinear lejano de una campana que marca la última hora del día. Fuera de la capilla, el castillo ya está envuelto en una calma tensa. Los guardias recorren las murallas, envueltos en capas gruesas, con las manos entumecidas alrededor de una antorcha. Desde lo alto se ve el bosque inmóvil, los caminos cubiertos por una fina capa de escarcha, los tejados del poblado cercano que parecen dormidos bajo un manto blanco. El silencio solo se rompe por el graznido ocasional de un cuervo o el crujir de una rama que se parte bajo el peso de la nieve. En los aposentos, la rutina nocturna continúa. Los caballeros cuelgan sus armaduras en soportes de madera, limpian sus espadas con trapos impregnados de aceite para evitar que el óxido las devore durante la noche. Después, se visten con túnicas de lana, se cubren con mantas y pieles. Algunos prefieren dormir cerca del fuego, otros dentro de pequeñas cámaras privadas con cortinas gruesas. Las paredes resuman humedad y el aire es tan frío que al respirar se forma una leve nube blanca frente a sus rostros. El sueño no llega de inmediato. Primero hay que domar el temblor que sube desde los pies hasta el cuello. La noche medieval no era silenciosa. Aunque todo parecía inmóvil, el castillo tenía su propia respiración. El murmullo del viento atravesando los pasillos, el chisporroteo del fuego, los ronquidos de algún soldado exhausto, el goteo del agua en las grietas de la piedra. A veces, los caballeros oían ruidos extraños, un portón que crujía, un gemido lejano, pasos inciertos. El frío hacía que los sonidos se amplificaran, y las sombras danzantes podían confundir incluso al más valiente. No faltaban historias de espectros que vagaban por los corredores, almas en pena de antiguos señores o enemigos caídos en batalla. En esas noches, la frontera entre el sueño y el miedo era tan delgada como una brizna de hielo. Para los caballeros, la noche era un momento de reposo, pero también de introspección. Durante el día, todo era acción, deber, obediencia y fuerza. Pero en la oscuridad, cuando las armaduras quedaban atrás y el cuerpo se enfrentaba al frío, emergía la fragilidad humana. Algunos escribían pequeñas notas o pensamientos, otros rezaban de nuevo antes de dormir. Había quienes bebían un último trago de vino o leche caliente con especias, intentando engañar al cuerpo con una sensación de calor. El fuego era el centro de la vida nocturna. Sin él, el castillo se convertía en una tumba helada. Los braseros ardían hasta entrada la madrugada, vigilados por sirvientes que los alimentaban con leños cada pocas horas. Cuando el fuego se apagaba, el frío se deslizaba por los muros como un enemigo invisible. Entonces los caballeros se encogían bajo sus mantas, buscando refugio en el calor de su propio aliento, esperando que el amanecer llegara antes de que el frío los despertara del todo. En algunos castillos, el sonido de los pasos de los guardias servía de consuelo. Era la señal de que alguien seguía despierto, vigilando. La seguridad dependía de esos hombres que resistían el viento cortante en lo alto de las torres. Cada ronda nocturna era un pequeño sacrificio en nombre del descanso de los demás. Si un grito resonaba en la oscuridad, todos despertaban, listos para empuñar la espada. Dormir era un lujo,
pero nunca una certeza. El contraste entre la dureza del día y la vulnerabilidad de la noche era palpable. Durante las horas de luz, los caballeros eran el símbolo del poder, del orden, del valor. Pero en la intimidad de la noche, bajo mantas ásperas y con las manos frías, eran simplemente hombres intentando descansar. Hombres que soñaban con batallas pasadas o con un hogar lejano que quizás ya no existía. Hombres que por unas pocas horas abandonaban el peso del acero para abrazar la debilidad del sueño. Y así, mientras la luna se alzaba sobre las almenas y el viento seguía soplando sin descanso, el castillo entero se sumergía en esa quietud pesada y viva a la vez. Afuera, la noche reinaba con su silencio de hielo. Adentro, entre brasas que aún resistían y cuerpos que buscaban calor, dormían los caballeros, guardianes de un mundo que parecía eterno y que sin embargo también temblaba ante el frío de la oscuridad. En el interior del castillo, cuando la noche se adueñaba de cada rincón y el viento golpeaba las torres con furia, los dormitorios se convertían en el último refugio contra el invierno. Allí, entre muros gruesos como murallas y ventanas pequeñas que apenas dejaban pasar la luz de la luna, se desarrollaba una vida silenciosa y distinta. No todos dormían igual. La forma en que un hombre descansaba decía mucho sobre quién era, qué lugar ocupaba en la jerarquía y cuánto valor tenía su nombre dentro de aquellas paredes de piedra. En las salas más frías y apartadas se encontraban las grandes salas comunes donde dormían los soldados, escuderos y sirvientes. Eran espacios amplios de techos altos, con el aire espeso por el humo y el olor de cuerpos cansados. Las camas, si es que podían llamarse así, eran poco más que estructuras de madera tosca, cubiertas con un colchón de paja, que debía cambiarse de tanto en tanto para evitar pulgas y humedad. Algunos no tenían siquiera ese lujo. Dormían sobre mantas extendidas en el suelo, envueltos en sus capas, usando sus botas como almohada y su escudo como barrera contra el frío que se filtraba desde las piedras. El murmullo de los hombres se mezclaba con el sonido del viento colándose por las rendijas. Había ronquidos, toses, crujidos de camas viejas, el chisporroteo de un fuego distante. El calor del cuerpo era la mejor defensa. Muchos dormían juntos, espalda contra espalda, compartiendo el escaso abrigo que las mantas de lana ofrecían. Era un calor humano, áspero, real, nacido de la necesidad más que del confort. Las noches podían ser largas y el sueño, interrumpido por los pasos de algún guardia, el chillido del viento o el simple dolor del cuerpo exhausto tras un día de trabajo o combate. En contraste, las habitaciones de los caballeros y los nobles estaban situadas en las zonas más protegidas del castillo, cerca de la torre del homenaje o en pisos superiores donde el viento golpeaba con menos fuerza. Eran cuartos más pequeños, pero privados, con puertas de madera reforzada y tapices colgando de las paredes para mantener el calor. Esos tapices no solo decoraban, eran auténticos escudos térmicos, confeccionados con lana gruesa y bordados con escenas de caza, batallas o motivos religiosos. En la penumbra, sus colores se apagaban, pero su función era vital: romper el frío que emanaba de las piedras desnudas. En el centro de la estancia se alzaba la cama, el mueble más valioso del dormitorio. Era símbolo de estatus y orgullo. Cuanto más alta, más noble era su dueño. Las camas de los caballeros estaban elevadas sobre patas robustas para alejarlas del suelo helado. A veces tenían dosel y cortinas, no tanto por vanidad, sino como defensa contra las corrientes de aire. Dentro de ese pequeño espacio cerrado, el calor del cuerpo se conservaba mejor, creando una burbuja de tibieza en medio de la oscuridad. Las cortinas eran gruesas, tejidas con lana o lino, y se cerraban por completo al dormir, convirtiendo la cama en una especie de santuario personal.
Los colchones se rellenaban con paja, heno o plumas, dependiendo del rango y la riqueza del dueño. Los más afortunados disfrutaban de plumas de ganso, suaves y ligeras, aunque incluso esas camas desprendían un olor terroso y un leve crujido cada vez que alguien se movía. Por encima del colchón se colocaban sábanas de lino, muchas veces ásperas y con el color amarillento del uso. Encima de todo, las mantas y cobertores eran el verdadero tesoro de la noche. Gruesas capas de lana tejida, pieles de ciervo, zorro o cordero, a veces incluso forradas con cuero. El peso de esas mantas era tan grande que dormir bajo ellas requería acostumbrarse a su opresión, pero el calor que ofrecían era vital. A los pies de la cama solía colocarse un pequeño cofre. Allí se guardaban objetos personales, prendas y a veces una piedra caliente envuelta en tela que servía para calentar el lecho antes de acostarse. Los sirvientes se encargaban de preparar las camas, agitaban la paja, encendían el brasero si había uno disponible y dejaban una vela encendida junto a la cabecera. El aire olía a humo, a lana, a madera húmeda, a grasa de cordero derretida usada para mantener las lámparas encendidas. Era un olor pesado, pero familiar, el perfume mismo de la vida dentro de un castillo en invierno. Los muebles en las habitaciones eran pocos. Una silla, una mesa pequeña, un arca. Todo lo necesario para guardar armas, pergaminos, ropas y algunos objetos personales. Las paredes, desnudas en su mayoría, eran frías al tacto, y por eso muchos caballeros colgaban pieles o tapices también detrás de sus camas. En algunos cuartos se veía un crucifijo de hierro o madera sobre la pared principal, un recordatorio de que la noche era un terreno de incertidumbre, donde las sombras podían albergar tanto el descanso como la tentación. Mantener el calor era una tarea constante. Los braseros eran peligrosos. Si el fuego se apagaba, el frío regresaba de inmediato, pero si ardía demasiado, podía consumir el oxígeno de la habitación o provocar un incendio. Los sirvientes debían vigilarlo con cuidado, avivando las brasas en intervalos regulares. A veces se colocaban piedras calentadas en el fuego dentro de bolsas de tela o cuero para ponerlas bajo las sábanas y templar el lecho. Aquellas pequeñas astucias eran la diferencia entre dormir y tiritar hasta el amanecer. El ruido del viento y las goteras era un acompañamiento constante. Los castillos no estaban sellados como las casas modernas, eran estructuras vivas, con 1000 grietas por donde se filtraban corrientes heladas. Las cortinas, las mantas y hasta las posiciones del cuerpo al dormir respondían a ese enemigo invisible que acechaba en cada esquina. Dormir en invierno era, en sí mismo, una forma de resistencia. El contraste entre los dormitorios de los nobles y los soldados reflejaba la estructura de toda la sociedad medieval. En las alturas, el caballero dormía rodeado de madera tallada y tejidos pesados, protegido por cortinas y fuego. En las zonas bajas, los hombres comunes se apiñaban bajo mantas raídas, buscando abrigo en el calor del grupo. Aún así, ambos compartían la misma batalla, la de conservar la vida en medio del hielo. El frío no respetaba títulos ni blasones. Podía helar igual el cuerpo de un rey o de un escudero si el fuego se extinguía durante la noche. La cama, en ese mundo de piedra y hierro, tenía un valor simbólico profundo. No era solo un mueble, era un signo de poder, un refugio, un altar donde el guerrero dejaba de serlo por unas horas. Allí descansaba su cuerpo, pero también su alma. Los caballeros creían que dormir bien fortalecía el espíritu y que el sueño era una forma de comunión con Dios, un espacio donde se podía recibir visiones o consuelo. En cambio, las pesadillas eran temidas, consideradas advertencias divinas o recordatorios del pecado. Así, la cama no era solo abrigo físico, sino también frontera entre lo sagrado y lo profano.
Algunos nobles adornaban sus camas con emblemas familiares, bordados, escudos o colores de su linaje. Otros mantenían austeridad, recordando el voto de humildad caballeresca. Pero todos comprendían su importancia. Era el único lugar donde podían abandonar la armadura, tanto la de metal como la del deber. Cada noche, al recostarse, el caballero se despojaba de su título, de su espada y de su nombre, y volvía a ser un hombre que respiraba el aire helado y esperaba el amanecer. El silencio final de la noche caía sobre los dormitorios como un manto invisible. Solo quedaba el crepitar del fuego y el sonido lejano del viento. Los muros, testigos de batallas y juramentos, guardaban también los suspiros y los sueños de quienes dormían dentro. En esos momentos el castillo parecía latir, como un organismo gigantesco donde cada habitación era un corazón que se aquietaba hasta la llegada del nuevo día. Y así, entre mantas pesadas, colchones de paja y tapices que temblaban con el viento, los caballeros se entregaban al descanso sin saber si la noche sería benigna o cruel. Porque en la Edad Media, dormir no era simplemente cerrar los ojos, era confiar en que el fuego resistiría, que las paredes soportarían el frío y que el sueño, en su fragilidad, sería lo bastante profundo como para hacer olvidar por unas horas el peso del acero y la dureza del invierno. El frío era un enemigo constante, invisible y obstinado. No golpeaba con la fuerza de una espada, pero su persistencia era más temible que cualquier guerra. Se filtraba por las grietas de las piedras, reptaba bajo las puertas, se colaba entre las rendijas de las ventanas y trepaba por los muros como un espíritu implacable. En los castillos medievales, el invierno no era una estación, era una presencia viva, una fuerza que se respiraba, que dormía junto a los hombres y los despertaba en mitad de la noche con el cuerpo entumecido. Para sobrevivir a esas noches heladas, los habitantes de los castillos habían desarrollado toda una ciencia del calor. Cada gesto, cada costumbre nocturna era una táctica aprendida a lo largo de generaciones que habían conocido la dureza del hielo. En las salas comunes, los braseros eran los corazones del castillo. Pequeños calderos de hierro o cobre llenos de brasas incandescentes, colocados estratégicamente en los rincones, bajo mesas o junto a las camas. Su luz rojiza se reflejaba en los muros y el aire olía a humo, a metal, a madera quemada. Los sirvientes los avivaban con pinzas, removiendo las brasas, echando trozos de carbón o madera seca. Un solo brasero podía significar la diferencia entre una noche tolerable y una noche de sufrimiento. Pero esos braseros también eran un riesgo. Si se acercaban demasiado a una manta o un mueble, podían provocar incendios. Si el humo no tenía salida suficiente, llenaban el aire de un olor sofocante que hacía toser a todos los presentes. Por eso, había que vigilarlos. Cada pocas horas, alguien debía levantarse para revisar el fuego, añadir leña o cubrirlo con ceniza para mantener el calor sin llamaradas. El sonido de las brasas crepitando era el acompañante habitual del sueño medieval, un rumor hipnótico que recordaba que la vida dependía de un puñado de fuego y vigilancia. En las habitaciones de los nobles, el fuego se mantenía en chimeneas de piedra, grandes y profundas, donde ardían troncos gruesos que podían durar casi toda la noche. El resplandor iluminaba los tapices, las armaduras colgadas en las paredes y proyectaba sombras largas sobre las cortinas de la cama. A veces las llamas parecían cobrar forma, como si danzaran con propósito, arrojando destellos anaranjados sobre los rostros dormidos. El calor, sin embargo, era caprichoso. Se acumulaba cerca del fuego y desaparecía apenas unos pasos más allá. Las esquinas quedaban envueltas en una oscuridad fría, donde el aliento se convertía en vapor. Las ventanas del castillo eran otro punto débil.
pequeñas, estrechas, muchas veces sin vidrio, pues el vidrio era un lujo reservado a los más ricos. Se cubrían con pieles, tablones o paños gruesos durante el invierno. Aún así, el viento encontraba la manera de infiltrarse, produciendo un silbido constante que acompañaba las horas nocturnas. A veces, los sirvientes untaban los bordes con grasa animal o cera para sellar mejor las rendijas. Era un trabajo minucioso y repetitivo, pero necesario, porque una sola corriente de aire podía enfriar una habitación entera. El suelo, hecho de piedra o de madera, era otro campo de batalla. Se cubría con alfombras de lana, pieles curtidas o paja para aislar el frío que subía desde las entrañas del castillo. Los nobles tenían tapices incluso bajo la cama, mientras que los soldados y sirvientes colocaban mantas o capas viejas sobre el suelo, intentando crear una barrera mínima entre su cuerpo y la helada que parecía emanar desde abajo. Dormir directamente sobre la piedra era impensable. Muchos preferían el riesgo de las pulgas en la paja antes que sentir el frío atravesarles la espalda como una espada invisible. El calor corporal era otro recurso esencial. Dormir acompañado no era solo cuestión de afecto o compañía, sino de supervivencia. Dos cuerpos compartiendo una manta podían conservar el calor mucho mejor que uno solo. En las salas comunes, los hombres dormían juntos, espalda con espalda, hombro con hombro, envueltos en la misma cobija. Algunos colocaban sus capas sobre ambos cuerpos, creando una especie de nido humano. No había vergüenza ni incomodidad en ello. El frío no respetaba el pudor. Era un enemigo que obligaba a la cercanía, un recordatorio de que la vida dependía del otro tanto como del fuego. En las habitaciones nobles, el principio era el mismo, aunque con más discreción. Los caballeros dormían con sus esposas o amantes bajo capas de pieles, buscando el calor del cuerpo ajeno. A veces incluso compartían la cama con un sirviente que dormía a los pies, encargado de mantener el fuego encendido o de asistirlos si se despertaban en la noche. Aquella costumbre, que hoy parecería extraña, era común y práctica. En una era sin calefacción, cada cuerpo adicional era una fuente de calor. Antes de dormir, muchos calentaban sus camas con piedras o ladrillos calientes. Se colocaban al fuego durante horas, luego se envolvían en telas o sacos y se ponían entre las sábanas. El calor duraba poco, pero el momento en que el cuerpo se recostaba sobre la tibieza del lecho era un placer indescriptible, una pequeña victoria contra el hielo. Algunos usaban bolsas de agua caliente o incluso animales pequeños, como perros o gatos, que dormían junto al dueño para mantener el calor del lecho. En los castillos, cada criatura viva tenía una función, y el calor animal era tan valioso como el de cualquier brasero. Las paredes también se vestían para el invierno. Los tapices eran más que adornos. Funcionaban como mantos gigantes que cubrían la piedra desnuda. Sus fibras retenían el aire caliente y absorbían la humedad, además de dar un aspecto majestuoso a las estancias. Detrás de ellos, sin embargo, se acumulaban polvo, insectos y moho, pues rara vez se lavaban. Aún así, los tapices eran indispensables. Sin ellos, el frío se filtraba como un aliento helado que nunca cesaba. Los más ricos mandaban tejer escenas heroicas o religiosas, de colores vivos, que parecían cobrar vida con el parpadeo de las llamas. El aire de los dormitorios tenía un olor particular, mezcla de humo, lana, cuero, grasa animal y madera vieja. Era un aroma fuerte, áspero, que impregnaba la ropa y el cabello. El humo de los braseros flotaba bajo el techo, formando una neblina ligera que irritaba los ojos, pero mantenía a raya a los insectos. Cada respiración era un recordatorio del encierro, un aire pesado que llevaba consigo el calor y la vida. En ese ambiente, cualquier corriente de aire fresco era recibida con temor, como una amenaza invisible que podía helar una noche entera. Los sonidos de la noche eran parte inseparable de esa experiencia.
El fuego crepitaba, las llamas gemían al consumir los troncos húmedos, el viento silbaba en los corredores, las puertas crujían, las cadenas de hierro vibraban con el eco de las corrientes. A veces se oía el golpeteo de una ventana suelta o el raspar de un animal en busca de refugio. El castillo parecía hablar en su propio idioma, un lenguaje de ruidos que acompañaba los sueños. Entre esos sonidos, el silencio absoluto era raro y casi inquietante. Cuando no se oía nada, era señal de que el fuego se había apagado o que el viento se había detenido. Y eso significaba que el frío pronto volvería a dominarlo todo. La sensación física del ambiente era un equilibrio frágil entre el calor ganado y el frío que acechaba. A pocos pasos del fuego, la piel se enrojecía. Lejos de él, el aliento se volvía visible. La ropa, hecha de lana gruesa o lino, retorcida por el uso, nunca era suficiente para mantener el cuerpo completamente caliente. El frío se filtraba por las mangas, por los pies, por el cuello. A veces, al despertar, las mantas estaban húmedas, cubiertas por una fina capa de escarcha, y aún así, los hombres se levantaban, agradecidos de haber sobrevivido a otra noche. Dormir en un castillo durante el invierno era, en el fondo, una negociación constante con la naturaleza. Nadie la vencía del todo, solo se la contenía por unas horas. Las estrategias, los objetos, las costumbres, eran formas de aplazar lo inevitable, el retorno del frío. Pero en esa lucha silenciosa también había una belleza áspera, una disciplina que unía a todos bajo el mismo propósito. Porque cuando la llama de un brasero iluminaba una habitación y el calor de los cuerpos se mezclaba con el olor del humo, los muros del castillo dejaban de ser piedra y se convertían en abrigo. Y así, noche tras noche, los caballeros, las damas, los sirvientes y los soldados repetían el mismo ritual: cerrar las ventanas, cubrir los muros, encender el fuego, envolver los cuerpos. Afuera, el viento seguía rugiendo como una bestia hambrienta, pero dentro del castillo, el calor resistía, frágil pero valiente. En el corazón del invierno, cada chispa, cada manta, cada respiración cálida era un acto de supervivencia y también de esperanza. Al caer la noche en un castillo medieval, cuando el frío reptaba por las rendijas de las murallas y el viento rugía como una bestia invisible más allá de las almenas, los caballeros comenzaban un ritual tan antiguo como necesario: la preparación para el descanso. No era simplemente acostarse tras un día de fatiga, era una ceremonia cotidiana, un acto que mezclaba lo físico y lo espiritual, el hambre del cuerpo con el temor del alma. Porque en aquella época, dormir no era solo rendirse al sueño, sino también enfrentarse a la oscuridad, al misterio, a lo desconocido que aguardaba más allá del fuego moribundo. Después del entrenamiento o de la jornada de patrullas, los caballeros regresaban al interior del castillo con las manos entumecidas, las botas pesadas de barro y el rostro enrojecido por el viento helado. En los pasillos resonaban sus pasos, el eco de las armaduras y el crujir de la madera húmeda. Algunos se dirigían primero al salón principal, donde el fuego del gran hogar central ardía sin descanso, iluminando las sombras de los tapices. Allí, frente a las llamas, comenzaba la primera etapa de su preparación nocturna: el alimento. La comida de la noche era sencilla pero poderosa contra el frío. Las cocinas, ubicadas en las plantas bajas o en alas menos nobles del castillo, hervían con calderos de sopas espesas, guisos de carne y legumbres, pan recién cocido y vino caliente con especias. Los cocineros vertían el líquido humeante en cuencos de barro o madera, y el olor a ajo, cebolla y grasa llenaba el aire. Aquella sopa era más que un alimento, era una muralla de calor contra el invierno. Algunos caballeros preferían beber vino caliente con canela o clavo de olor,
convencidos de que el calor del vino fortalecía el cuerpo y alejaba los malos pensamientos. El guiso de carne, cuando había caza reciente, se cocinaba durante horas hasta ablandar los tendones. Las piezas de jabalí o ciervo eran consideradas un lujo y compartidas solo entre los de mayor rango. En cambio, los soldados y escuderos solían contentarse con sopas de pan, puerros y col. Los caballeros se sentaban alrededor del fuego, comían despacio y conversaban poco. El cansancio era demasiado grande. Cada sorbo de sopa era un alivio, una sensación de vida regresando a las manos, a los pies, al alma. Cuando el estómago se calmaba y la fatiga comenzaba a pesar, llegaba el momento de la limpieza y las oraciones. En la penumbra, los caballeros se dirigían a sus cámaras o a la capilla pequeña dentro del castillo. Allí, antes de dormir, cumplían con el ritual del agua. Lavaban sus rostros con agua fría, cuando la había disponible, o simplemente se limpiaban con un paño húmedo. Era un gesto de purificación, tanto física como simbólica. Lavarse el rostro antes del descanso significaba desprenderse de la suciedad del día, pero también de los pecados cometidos durante él. Después venía el momento de la plegaria. Los caballeros se arrodillaban frente a una pequeña cruz, encendían una vela o una lámpara de aceite y recitaban oraciones en voz baja. Daban gracias por haber sobrevivido a un día más. Pedían perdón por los pecados cometidos y suplicaban protección contra los males que rondaban en la oscuridad, porque el mundo nocturno, en la mente medieval, estaba lleno de peligros invisibles, demonios, espíritus, tentaciones, pesadillas que se consideraban mensajes del diablo. La noche era el reino del miedo. No existía luz eléctrica ni seguridad más allá del resplandor vacilante del fuego. Cada sombra podía esconder algo. Los caballeros, hombres acostumbrados a la guerra y al derramamiento de sangre, temían al silencio más que a la espada. Por eso, antes de dormir, muchos realizaban pequeñas bendiciones. Algunos dibujaban una cruz sobre el pecho o sobre la cama. Otros colocaban una hoja de laurel bendecida por un monje entre las sábanas, o recitaban pasajes del Salmo 91, considerado un escudo contra las sombras. En algunos castillos se creía que los malos espíritus podían entrar por las grietas de las paredes o por las ventanas. Para impedirlo, se colgaban amuletos, ramitas de ajo, hierro forjado en forma de cruz o medallas de santos. En ciertas regiones, los caballeros dejaban junto a su lecho una espada o una daga, no solo por defensa física, sino como símbolo de fuerza contra lo invisible. Dormir desarmado era, para muchos, una invitación a los malos sueños. El fuego, en medio de todo esto, era la frontera entre el miedo y la seguridad. El fuego debía mantenerse encendido, aunque fuera débilmente. En las habitaciones nobles, un brasero con brasas de carbón ardía toda la noche, pero en los dormitorios comunes, los soldados dejaban una antorcha clavada en la pared o un pequeño fuego en una esquina de piedra. La luz oscilante proyectaba sombras que parecían moverse por sí mismas, y los crujidos del carbón se mezclaban con los sonidos del viento. Sin embargo, para los hombres que dormían bajo esa tenue claridad, era la única señal de que el mundo no se había vuelto completamente oscuro. En los monasterios, donde algunos caballeros pasaban temporadas, los monjes enseñaban oraciones específicas para alejar pesadillas. Se decía que el alma, durante el sueño, viajaba por regiones desconocidas y que el diablo podía aprovechar la debilidad del durmiente para tentarlo o asustarlo. Por eso, dormir era también un acto de fe. Se confiaba el cuerpo y el espíritu a la protección divina. Antes de recostarse, el caballero inspeccionaba su lecho, ajustaba las mantas, revisaba las pieles, colocaba una piedra caliente envuelta en tela a los pies de la cama, o incluso un ladrillo calentado en el fuego.
Luego se quitaba la túnica exterior, pero raramente dormía desnudo. Las noches eran demasiado frías. Conservaba una camisa de lino, medias gruesas y un gorro de lana que cubría sus orejas. El sueño era un proceso lento, el cuerpo tardaba en ceder al calor de las mantas, y la mente vagaba entre los recuerdos de batalla y los rezos recién pronunciados. A veces, antes de dormir, los caballeros se quedaban mirando el fuego hasta que los párpados les pesaban. Otros escribían breves notas, pensamientos o confesiones en sus pequeños libros de oraciones, y algunos, en soledad, hablaban en voz baja con Dios, pidiendo fortaleza para las batallas que aún no llegaban. Era un momento de introspección, una pausa en medio del caos de la vida militar. Fuera del castillo, el viento seguía soplando entre las torres, las ramas golpeaban las ventanas y los perros ladraban en la distancia. Adentro, el murmullo de las brasas y el suspiro de los durmientes llenaban el silencio. En ese instante, el caballero dejaba de ser guerrero. Sin espada, sin escudo, sin corcel, se convertía en un hombre más, envuelto en mantas, confiando su vida al calor del fuego y a la misericordia divina. El miedo a la oscuridad nunca se extinguía del todo. Era una presencia que se sentía, que respiraba entre las piedras del castillo. Los más supersticiosos afirmaban haber visto sombras moverse sin razón, o haber sentido una mano fría tocarles el hombro en mitad de la noche. En los corredores, los pasos del viento podían confundirse con los de un fantasma. Los caballeros más viejos contaban historias de almas de soldados muertos que aún vagaban por los castillos, incapaces de encontrar descanso. Y sin embargo, pese al miedo, pese al frío, pese a las pesadillas, la noche seguía siendo un refugio. Allí, entre rezos, brasas y silencio, el cuerpo encontraba alivio y la mente un instante de paz, porque incluso los más valientes, los más endurecidos por la guerra, necesitaban cerrar los ojos y confiar en que el amanecer volvería a traer la luz. Y así, cada noche, el fuego, la fe y el cansancio tejían juntos el sueño del caballero medieval, frágil, temeroso, pero profundamente humano. Cuando por fin el caballero se recostaba, tras la comida caliente, las oraciones y los preparativos, la noche no lo envolvía con suavidad, sino con el peso helado del invierno y el rumor inquieto del castillo. Dormir, en aquellos siglos, no era el descanso profundo y continuo que conocemos hoy. Era un proceso interrumpido, frágil, marcado por sonidos, rezos y vigilias. El sueño medieval no era lineal, era una sucesión de fragmentos, un ritmo antiguo entre el cuerpo y la oscuridad, entre el fuego que se apagaba y el amanecer que aún tardaba. El caballero se acostaba cubierto con varias capas, una camisa de lino o lana, medias gruesas, a veces un gorro que le protegía la cabeza del aire helado que se filtraba por los muros. Los gorros de dormir eran tan comunes como las espadas. Tejidos de lana o lino, ajustados a la cabeza, a menudo atados con una cinta bajo la barbilla. En las noches más frías, algunos también se envolvían los pies con trapos secos o calcetines de lana gruesa, pues el frío subía desde el suelo de piedra como un enemigo invisible. La cama, aunque cubierta de pieles, no siempre ofrecía alivio. Las sábanas de lino o lana bastas guardaban la humedad de los muros, y los colchones de paja o plumas crujían bajo su peso, exhalando un olor terroso, mezcla de heno y polvo. La postura del sueño variaba según el hábito y la época. Los caballeros rara vez dormían completamente extendidos, pues se creía que dormir como un muerto, acostado boca arriba y con las manos cruzadas sobre el pecho, atraía la mala suerte. La posición más común era de lado, encogido, con una mano bajo la cabeza o sobre la espada, que reposaba siempre al alcance,
Dormir armado no era raro, sobre todo en tiempos de guerra o de sospecha. El caballero sabía que el peligro podía colarse por la puerta, igual que el viento, y que una alerta nocturna podía obligarlo a levantarse en cuestión de segundos. Las primeras horas del sueño eran las más pesadas. Después de cenar y rezar, el cuerpo, agotado, cedía al sopor rápidamente. Pero el sueño profundo no duraba toda la noche. En la Edad Media, la costumbre general entre nobles, campesinos, monjes y guerreros era el llamado sueño bifásico o doble sueño. Se dormía en dos partes. La primera, llamada primer sueño, comenzaba poco después del anochecer, entre las 8 y las 9, y se prolongaba durante 3 o 4 horas. Luego, en medio de la noche, el durmiente se despertaba naturalmente. Permanecía en vela un tiempo, a veces breve, a veces largo, y después volvía a dormir entrando en el segundo sueño, que duraba hasta el amanecer. Durante ese intervalo entre los dos sueños, el castillo respiraba una vida silenciosa y misteriosa. No todos dormían al mismo tiempo. En los pasillos, algunos sirvientes alimentaban los braseros o reemplazaban las antorchas que se apagaban. En las murallas, los centinelas hacían rondas, golpeando sus lanzas contra el suelo para mantenerse despiertos. Desde las cuadras se oía el resoplar de los caballos, el golpeteo ocasional de un casco contra la madera, el ladrido de los perros que vigilaban el patio. En los dormitorios, algunos caballeros se levantaban para avivar el fuego o echar más leña al brasero, pues el calor se disipaba rápido y el frío, implacable, regresaba. Otros aprovechaban ese momento intermedio para rezar. Se creía que las oraciones nocturnas tenían un poder especial, que la hora entre el primer y el segundo sueño era un tiempo en que el alma estaba más cerca de lo divino. Algunos encendían una vela, abrían un salterio o repetían mentalmente versos de los salmos. También era un momento de reflexión, pensar en las batallas pasadas, en los enemigos, en los pecados o simplemente en los asuntos del día siguiente. En las crónicas monásticas se describe este intervalo como un tiempo templado, un espacio entre el mundo de los vivos y el de los sueños. Cuando el sueño regresaba, lo hacía más ligero, más vulnerable. El segundo sueño solía estar lleno de imágenes, visiones o pesadillas. Los caballeros, criados en una cultura profundamente religiosa y supersticiosa, otorgaban gran importancia a lo que soñaban. Si en medio de la noche soñaban con sangre, fuego o gritos, lo tomaban como advertencia. Si soñaban con agua o con un rostro luminoso, lo consideraban señal de protección divina. Algunos despertaban sobresaltados, respirando con dificultad, convencidos de haber sentido la presencia del mal. En esos casos, hacían la señal de la cruz o murmuraban una oración breve antes de intentar dormir otra vez. La interrupción del sueño no siempre provenía del alma. Los castillos eran estructuras vivas, resonaban con ruidos, crujidos y murmullos. Las vigas de madera se dilataban con el calor del fuego, los ratones correteaban entre las paredes, el viento soplaba con fuerza por las aberturas. Las ventanas, cubiertas con pieles o telas gruesas, temblaban bajo la presión del aire. En las noches más duras, el aullido del viento parecía el lamento de un espíritu, y los caballeros, aunque endurecidos por la guerra, no eran inmunes al temor. Los despertares eran frecuentes, por el ruido, por el frío, por el miedo o por la incomodidad de las camas. El fuego, elemento esencial de la noche medieval, debía ser atendido con regularidad. En los dormitorios nobles, un escudero o sirviente tenía la tarea de mantenerse en vela parte de la noche, vigilando que las brasas no se extinguieran por completo. Cuando el calor disminuía, despertaba a su señor o avivaba las llamas con una varilla de hierro. El chisporroteo
del fuego era un sonido constante, familiar, casi hipnótico. A veces el caballero, medio dormido, escuchaba el crepitar de las brasas y el murmullo del viento, y esa combinación lo devolvía lentamente al sueño. Dormir en un castillo medieval era dormir dentro de una sinfonía de ecos. No existía silencio total. El goteo del agua en los pasillos, el ulular de una lechuza, el crujir de la madera bajo los pies de un guardia, el arrullo lejano de las torres, todo formaba parte de la experiencia nocturna. Incluso el sonido de los propios ronquidos o los de otros hombres durmiendo en cuartos comunes creaban una atmósfera viva, casi animal. El sueño, por lo tanto, no era un retiro absoluto, sino una tregua parcial entre el cuerpo y su entorno. A veces el caballero despertaba sin motivo, miraba el techo oscuro, escuchaba el susurro del viento y se preguntaba cuántas horas faltaban para el amanecer. En ese silencio intermedio, el tiempo parecía suspendido. Algunos describían ese instante como una frontera, ni completamente despiertos, ni totalmente dormidos. El fuego proyectaba sombras ondulantes sobre los muros, y esas sombras, con su movimiento lento, podían parecer figuras humanas. Era un momento de introspección y vulnerabilidad. En los meses de invierno, cuando las noches eran interminables, el ciclo del sueño se fragmentaba aún más. Algunos caballeros se levantaban varias veces para beber un poco de vino, calentar las manos o caminar unos pasos dentro de la habitación. Otros hablaban en voz baja con los compañeros que compartían la estancia. El concepto moderno de un descanso ininterrumpido no existía. El sueño era un mosaico hecho de pequeñas piezas que juntas formaban la noche. Y pese a esa fragmentación, el cuerpo encontraba alivio. No era un descanso perfecto, pero era suficiente para recobrar fuerzas. Cuando el primer resplandor del amanecer comenzaba a filtrarse por las rendijas, el caballero, a menudo aún medio dormido, sentía que el mundo despertaba con él. El sonido de las campanas, el canto de los gallos o los pasos de los sirvientes marcaban el fin del segundo sueño. Se incorporaba lentamente, frotándose los ojos, sintiendo el peso del cansancio en los músculos, pero también la gratitud silenciosa de haber atravesado otra noche. Dormir en la Edad Media era una experiencia física, espiritual y simbólica. No era el descanso del cuerpo solamente, sino una forma de convivencia con la oscuridad, un pacto con el silencio, una manera de recordarle al alma que incluso en el frío y el miedo, el sueño era todavía un acto de fe, porque en cada noche el caballero confiaba en algo más que en su manta o en su espada. Confiaba en que el fuego no se apagaría, que las sombras no cruzarían el umbral y que el amanecer, una vez más, regresaría para devolverle al mundo la luz y el calor. Mientras los caballeros se refugiaban tras muros gruesos, bajo techos cubiertos de tapices y mantas de piel, los siervos y soldados del castillo enfrentaban la noche de otro modo. Su descanso no tenía nada de noble ni de cómodo. En los rincones oscuros de las fortalezas, en los sótanos húmedos o en barracas levantadas junto a los muros exteriores, el sueño era una necesidad rudimentaria, casi animal, más parecido a la supervivencia que al descanso. La diferencia entre un caballero y un siervo no solo se medía en el brillo de la armadura o el tamaño del lecho, sino también en la manera en que cada uno podía, o no, protegerse del frío. Las barracas donde dormían los soldados de menor rango eran, por lo general, amplias salas comunes con suelo de tierra apisonada o piedra. No existían camas individuales. En su lugar se alineaban montones de paja cubiertos con telas viejas o con pieles curtidas, formando improvisados lechos colectivos. A menudo, varias personas compartían el mismo espacio, tan juntas que sus cuerpos se tocaban incluso al moverse en sueños. El calor humano era su principal defensa contra el invierno, y por eso dormir juntos no era signo de intimidad, sino de necesidad.
En medio de las noches más frías, un solo cuerpo podía significar la diferencia entre el sueño y la hipotermia. El aire en esos dormitorios era denso, pesado por la humedad y el humo de las antorchas o braseros. Las paredes, de piedra desnuda, transpiraban agua. El olor era una mezcla de sudor, barro, grasa rancia y lana mojada. Los hombres no se bañaban con frecuencia y la ropa que llevaban durante el día era la misma con la que dormían. En invierno, quitarse la ropa era impensable. Cada prenda representaba una capa más de calor retenido. Dormían con botas, capas, gorros, incluso con guantes. La higiene quedaba relegada a la primavera. A los soldados y siervos no les alcanzaban las mantas de lana fina ni las sábanas de lino. En su lugar, usaban mantos viejos, sacos de arpillera, pieles curtidas de oveja o cabra. Cada uno guardaba celosamente su manta, pues era un bien precioso, a veces heredado o remendado 1000 veces. En las noches más duras, los grupos se agrupaban en círculo, compartiendo una única manta entre varios cuerpos. El contacto físico era la única fuente confiable de calor. Las antorchas de brea o aceite, clavadas en las paredes, daban una luz temblorosa y amarillenta. Algunos cuartos tenían un pequeño brasero de hierro o una fogata en el centro, rodeada por piedras. El humo, sin chimenea adecuada, subía lentamente y se acumulaba bajo el techo, tiñendo las vigas de negro. Respirar aquel aire no era saludable, pero resultaba preferible a temblar de frío. Había que mantener el fuego encendido toda la noche, y para eso, 1 o 2 hombres permanecían despiertos por turnos, alimentando las brasas con trozos de leña o con carbón. Ese fuego era su guardián, su única frontera contra el hielo y la oscuridad. El ruido en esos dormitorios nunca cesaba. El murmullo de los hombres que tosían, roncaban, murmuraban o se movían se mezclaba con el chisporroteo del fuego, los pasos de los guardias en el patio y los aullidos lejanos de lobos o perros. Los más jóvenes soñaban con batallas o con comida, y algunos despertaban sobresaltados, murmurando nombres de sus pueblos natales. El sueño era ligero, fragmentado, lleno de interrupciones. Si un soldado se movía bruscamente, podía despertar a 3 más. Si el fuego crepitaba demasiado o una ráfaga abría la puerta, todos se incorporaban instintivamente, pensando en un ataque o en una orden inesperada. En los días de invierno más duros, el frío podía volverse insoportable. Los hombres sentían cómo el aire helado les cortaba la respiración, cómo los dedos de los pies se entumecían bajo las botas. En esas noches se apretaban unos contra otros como animales, buscando un poco de alivio. Algunos envolvían piedras calentadas en el fuego y las colocaban bajo la manta, pero el calor se desvanecía pronto. Otros orinaban en recipientes cercanos para no salir al patio, donde la temperatura podía congelar el agua en cuestión de minutos. Era una convivencia áspera, sin pudor ni privacidad, donde el cuerpo humano era tanto refugio como carga. En contraste, los escuderos, que dormían más cerca de los caballeros, gozaban de condiciones ligeramente mejores. Aunque compartían cuarto, solían tener mantas más limpias, camas de paja fresca y acceso a braseros pequeños. Su tarea incluía velar parte de la noche, asegurarse de que el señor no careciera de calor o tranquilidad. Estos jóvenes aprendían desde temprano que el sueño, para los poderosos, era un privilegio, no una necesidad. Mientras su maestro dormía, ellos mantenían el fuego, revisaban las ventanas, escuchaban los sonidos del castillo. Solo cuando el silencio se volvía seguro, podían acurrucarse en un rincón y robar algunas horas de sueño. Para los siervos que vivían fuera del castillo, en las aldeas o en las granjas señoriales, la situación era aún más precaria. Sus casas eran cabañas de madera y barro, con techos de paja que dejaban pasar el aire. En el suelo, cubierto de heno,
Dormían todos juntos, padres, hijos, abuelos y animales domésticos. Las vacas, ovejas y cerdos compartían el espacio interior, no solo por costumbre, sino porque su calor corporal ayudaba a templar el ambiente. El olor era intenso, pero nadie se quejaba. Mejor el hedor de los animales que el filo del invierno. El fuego, en el centro de la cabaña, ardía toda la noche, con el humo escapando por un agujero en el techo. El descanso de los humildes era un descanso interrumpido por los deberes. Los campesinos se levantaban varias veces para atender el fuego, dar de comer a los animales o cuidar a los niños. Dormían por turnos, igual que los soldados. No existía la idea de un sueño largo e ininterrumpido. El cuerpo descansaba cuando podía, en fragmentos, en medio de la oscuridad y el trabajo. A veces, los hombres se dormían con las manos aún sucias de tierra y las mujeres con el telar sin terminar al lado. Esa desigualdad en el descanso era también un reflejo del orden social. Mientras el caballero se protegía bajo mantas costosas y muros de piedra, el siervo dependía de la naturaleza, del fuego y del cuerpo de los suyos. El sueño del noble era un privilegio protegido, el del pobre, una batalla nocturna contra el frío y la fatiga, y sin embargo, ambos compartían una misma fragilidad, el miedo a la oscuridad. Ni el oro ni la fuerza podían garantizar un sueño tranquilo cuando el viento aullaba como un lobo y el fuego se consumía. Aún en sus diferencias, el sueño unía a todos en una misma condición humana. Los caballeros soñaban con gloria y cruzadas, los campesinos con comida y cosechas, pero todos, sin excepción, buscaban calor. En las barracas, algunos se acercaban tanto al fuego que sus mantas se chamuscaban. Otros colocaban sus pies sobre los cuerpos de los compañeros más cercanos, pidiendo sin palabras un poco de calor. Las voces se apagaban lentamente hasta que solo quedaba el crepitar del fuego y el sonido rítmico de las respiraciones mezcladas. La desigualdad del sueño medieval no se limitaba al confort físico, también tenía una dimensión simbólica. Dormir en un cuarto propio era un signo de poder, casi un privilegio espiritual. El caballero podía entregarse al descanso sabiendo que otros velaban por él. El siervo, en cambio, debía velar incluso mientras dormía. Su cuerpo nunca se abandonaba del todo. Estaba en alerta, consciente del frío, de los sonidos, del amanecer que traería otra jornada de trabajo. Y sin embargo, en esa oscuridad colectiva, entre cuerpos apretados y brasas agonizantes, había algo de solidaridad. Dormir juntos era un acto de confianza, de comunión. Cada respiración compartida era una forma de resistencia contra la dureza del invierno y la indiferencia del mundo. Los siervos no tenían lujos, pero tenían compañía, y esa cercanía, por más humilde que fuera, los mantenía vivos. Así, mientras los caballeros soñaban bajo techos altos y tapices, los soldados, campesinos y sirvientes dormían sobre paja húmeda, envueltos en su propio calor y el del prójimo. El frío los igualaba. En la noche todas las jerarquías se disolvían por un instante. Todos eran cuerpos cansados buscando abrigo. Porque en el fondo, el sueño, en la Edad Media, era el último territorio donde incluso los más poderosos compartían la misma fragilidad que los más pobres. La necesidad humana de cerrar los ojos, olvidar la dureza del día y confiar, aunque fuera por unas horas, en que el fuego resistiría hasta el amanecer. En las noches más extremas del invierno medieval, cuando el viento del norte rugía como una bestia hambrienta y la nieve cubría los caminos hasta borrar toda huella humana, los castillos y aldeas se transformaban en fortalezas de hielo. Era el tiempo del silencio blanco, del cielo gris y del aire que dolía al respirar. Durante semanas, a veces meses, el sol apenas aparecía y el mundo parecía quedar suspendido en una especie de sueño helado. En ese escenario, dormir no era un lujo ni una costumbre.
Era una forma de resistencia, un acto de supervivencia frente a una naturaleza implacable. Los cronistas medievales dejaron testimonio de inviernos tan feroces que el agua se congelaba dentro de los cálices en plena misa, y los pájaros caían muertos en pleno vuelo. En los anales ingleses del siglo XIV se relata que los ríos Támesis y Sena quedaron cubiertos de hielo durante meses, y que la gente caminaba sobre ellos como si fueran caminos de piedra. En Francia, en el invierno de 1363, los campesinos morían en los campos tratando de proteger a su ganado. En Alemania, las crónicas cuentan que las puertas de los castillos quedaban selladas por bloques de hielo y que los guardias tenían que romperlos a golpes para poder salir. Era una época en la que incluso los poderosos temían al invierno. Dentro de los castillos, la temperatura podía ser apenas unos grados superior a la del exterior. Las gruesas paredes de piedra, tan efectivas contra los asaltos, se volvían enemigas cuando el frío se filtraba a través de las grietas. El aire gélido se colaba por las ventanas, por los techos de madera, por las rendijas de las puertas. Los braseros chispeaban sin descanso, pero su calor apenas alcanzaba los rincones cercanos. En las habitaciones alejadas del fuego, el aliento se convertía en vapor visible. Al amanecer, los caballeros encontraban escarcha sobre sus mantas, y el agua en las jarras amanecía congelada. Los sirvientes recorrían los pasillos con cubos de brasas para calentar las cámaras, pero era una tarea interminable. El fuego ardía día y noche, devorando montones de leña, carbón o estiércol seco. En los castillos situados en regiones boscosas, la madera abundaba, pero en 1906, las tierras áridas del sur, el combustible era tan valioso como el pan. No era raro que los campesinos desarmaran cercas o muebles viejos para alimentar las llamas. El fuego era vida, y mantenerlo encendido era una prioridad absoluta. Sin él, el sueño se volvía imposible. El descanso en aquellos inviernos terribles era un desafío físico. El cuerpo debía luchar contra el entumecimiento, contra el peso del frío que se infiltraba hasta los huesos. Los caballeros dormían con varias capas de ropa, camisas de lino, jubones, túnicas gruesas y mantos de lana. A veces colocaban piedras calentadas bajo las mantas o bolsas llenas de ceniza caliente, un remedio casero para conservar el calor. Las camas estaban rodeadas de cortinas pesadas, que no solo garantizaban privacidad, sino que ayudaban a atrapar el aire templado alrededor del cuerpo. Era una estrategia simple, pero vital. Dentro de ese pequeño espacio cerrado, el calor humano podía marcar la diferencia entre el descanso y la enfermedad. Aún así, las noches eran duras. El viento soplaba a través de las torres como un lamento, haciendo vibrar los cristales y agitar los tapices. Las corrientes de aire extinguían las velas, dejando los pasillos a oscuras. En los establos, los animales se agrupaban, resoplando vapor. En las cocinas, los sirvientes dormían cerca del horno, buscando un poco de calor. Las mujeres del servicio envolvían a los niños en telas gruesas, cubriéndolos con todo lo que encontraban: capas, alfombras viejas, pieles de cordero. Nadie dormía profundamente. Cada ruido, cada crujido del hielo, recordaba que la noche podía traer desgracia. Las enfermedades del frío eran un enemigo silencioso. La tos se convertía en pulmonía, las manos agrietadas en llagas purulentas, los pies helados en carne muerta. Los cronistas describen casos de caballeros que perdieron dedos por congelación y de campesinos hallados muertos en sus camas, endurecidos como piedra. En Minturens, los hospitales monásticos, los monjes trataban a los enfermos con cataplasmas calientes, infusiones de hierbas y plegarias. Pero en los inviernos más duros, ni la fe ni el fuego bastaban. Dormir podía ser peligroso. Quien se dejaba vencer por el cansancio en una habitación demasiado fría podía no despertar. Para los soldados que vigilaban los muros, la lucha era aún más extrema.
Debían permanecer de pie, expuestos al viento y la nieve, durante horas interminables. Se envolvían en minus intuitu, capas de lana y cuero, pero el hielo se formaba sobre sus barbas y sus dedos perdían sensibilidad. Algunos caminaban sin cesar, golpeándose los brazos para mantener la circulación. En muchas crónicas se menciona la costumbre de los guardias de encender pequeños fuegos escondidos entre las almenas, pese a las órdenes estrictas de no hacerlo. Era una desobediencia comprensible. Sin ese calor mínimo, el sueño podía llegar de pie, y con él, la muerte. El frío no distinguía clases, aunque los pobres siempre sufrían más. En las aldeas, los campesinos se encerraban con sus animales, tapando las rendijas con paja y barro. La comida escaseaba, y muchos sobrevivían a base de sopas aguadas o pan duro. Dormir con hambre y frío era un tormento que debilitaba el cuerpo y el espíritu. Algunos, desesperados, caminaban hasta los castillos pidiendo abrigo. Los señores, temerosos de contagios o saqueos, rara vez abrían las puertas. La nieve cubría los cuerpos de los muertos, y al deshielo, la primavera revelaba los restos de quienes no lograron resistir. En los monasterios, el invierno era una prueba de fe. Los monjes dormían poco, envueltos en hábitos gruesos, sobre camas simples de madera o paja. En los refectorios, el silencio solo se rompía por el crujido del hielo bajo los pies. Los relatos monásticos hablan de noches en las que el frío era tan intenso que los cálices se pegaban a los labios durante la misa matutina. Algunos consideraban ese sufrimiento una forma de penitencia, un medio para acercarse a Dios a través de la privación. Otros lo veían como un castigo divino, una advertencia contra la soberbia humana. El sueño, en esos inviernos, se transformaba en un acto espiritual. No era solo el descanso del cuerpo, sino una entrega al misterio. Dormir implicaba confiar en que el fuego seguiría ardiendo, que el techo resistiría el peso de la nieve, que el amanecer traería un poco de luz. Muchos rezaban antes de cerrar los ojos, pidiendo a Dios que los mantuviera vivos hasta el día siguiente. En los castillos, las oraciones nocturnas adquirían una solemnidad especial. Era como si cada noche pudiera ser la última. Los sueños también se teñían de frío. Las crónicas mencionan visiones recurrentes de hielo, de ríos congelados, de figuras envueltas en nieve. Algunos creían que esos sueños eran señales del más allá, advertencias o castigos. Otros los veían como simples reflejos del sufrimiento diario. Pero todos coincidían en algo. El invierno afectaba el espíritu tanto como el cuerpo. La falta de sol, el encierro prolongado y la constante amenaza del frío generaban una sensación de pesadez, de tristeza, que los hombres de la época llamaban melancolía invernal. A pesar de todo, había en esas noches una extraña belleza. El castillo, cubierto de nieve, brillaba bajo la luna como una joya helada. El silencio era absoluto, roto solo por el viento. Las llamas de los braseros proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. En medio de esa quietud, el sueño llegaba lentamente como una tregua. Cada respiración era un pequeño milagro de calor. Los inviernos medievales eran una prueba de resistencia que unía a todos: caballeros, siervos, monjes y soldados. El frío borraba diferencias y revelaba la vulnerabilidad común. Dormir se convertía en un acto de fe y coraje, una manera de desafiar al invierno mismo, porque en aquella época cada noche podía ser la última, y sin embargo, los hombres cerraban los ojos, confiando en despertar. Y esa fe, más que el fuego o las mantas, era lo que mantenía viva a la humanidad en medio del hielo. Dormir en el corazón del invierno era, pues, una victoria silenciosa, una batalla ganada contra la oscuridad, la muerte y el olvido. Cuando el amanecer teñía el horizonte de un tenue color rosado y el hielo crujía bajo los primeros pasos, los sobrevivientes sabían que habían vencido una noche más. En un mundo donde la vida pendía,
De un hilo, abrir los ojos al día siguiente era el mayor de los triunfos. En la Edad Media, los sueños no eran simples fragmentos del subconsciente ni imágenes sin sentido que se disolvían al despertar. Eran algo mucho más profundo, más temido y reverenciado a la vez. Ventanas hacia lo divino o lo infernal, mensajes del cielo o trampas del demonio. En una época donde lo invisible tenía tanto peso como lo tangible, el mundo de los sueños era un territorio sagrado y peligroso, una frontera entre el alma humana y las fuerzas que la rodeaban. Para los caballeros, hombres acostumbrados a la disciplina del cuerpo y a la dureza de la guerra, los sueños representaban un momento de vulnerabilidad, pero también de revelación. Mientras el cuerpo dormía, el espíritu podía elevarse o caer en las tinieblas. Los teólogos medievales dedicaron largas reflexiones al significado de los sueños. San Agustín afirmaba que algunos provenían de Dios, otros del demonio y muchos del simple estado del cuerpo o de los pensamientos diurnos. Tomás de Aquino, más sistemático, clasificaba los sueños en naturales, divinos y demoníacos, intentando establecer un orden en ese caos misterioso. La Iglesia, aunque desconfiaba de las visiones oníricas, no las desestimaba por completo. Existían santos que habían recibido mensajes en sueños, como San José o San Francisco, y también advertencias terribles, como las que precedieron a batallas o pestes. En esa visión del mundo, dormir no era solo descansar, era abrir una puerta que nadie podía controlar del todo. Para los caballeros, educados en la fe y el simbolismo, los sueños eran señales que podían guiar o atormentar. Muchos creían que Dios enviaba presagios en la noche, mientras otros temían que los demonios aprovecharan el sueño para tentar al alma. Las crónicas medievales están llenas de ejemplos de visiones proféticas. El Cantar de Roldán, por ejemplo, narra cómo el emperador Carlomagno soñó con un ángel que le advertía de la traición que sufriría en Roncesvalles. En las crónicas de la corte inglesa se cuenta que Enrique II tuvo pesadillas terribles antes del asesinato de Thomas Becket, interpretadas después como un aviso divino. Los sueños eran, por tanto, parte del tejido de la realidad. No se dudaba de su poder, solo se intentaba descifrarlos. En los castillos, el amanecer solía traer no solo el ruido del hierro y las órdenes del día, sino también las conversaciones sobre lo soñado. Los caballeros compartían con sus escuderos o capellanes las imágenes que los habían visitado en la noche. Una batalla que se repetía, una voz desconocida, una mujer luminosa, un fuego que no quemaba. Los capellanes, formados en teología, trataban de interpretar aquellas visiones según los libros sagrados. Si el sueño hablaba de agua, podía simbolizar purificación o peligro. Si aparecía sangre, podía ser una advertencia o un signo de sacrificio. Todo dependía del contexto, de la fe del soñador, del momento litúrgico del año. No había sueños inocentes, pero el sueño también era un campo de batalla moral. En los tratados religiosos se advertía contra los sueños impuros, aquellos nacidos del deseo carnal o del orgullo. Se creía que el demonio podía infiltrarse en la mente del durmiente para sembrar tentaciones. Muchos caballeros, tras una pesadilla o un sueño de placer, se confesaban al amanecer, temiendo haber pecado incluso dormidos. El cuerpo descansaba, pero el alma no tenía tregua. La oscuridad de la noche era el escenario donde se libraban combates invisibles, entre el deber y la culpa, entre la fe y el miedo. Las pesadillas eran temidas como presagios o castigos. El mal sueño era una experiencia real, física. Se decía que un demonio, conocido como íncubo, se sentaba sobre el pecho del durmiente, oprimiéndolo hasta casi asfixiarlo. Esa sensación de parálisis nocturna, que hoy entendemos como un fenómeno natural, era interpretada entonces como una visita infernal.
Muchos caballeros dormían con cruces bajo la almohada o con amuletos bendecidos, convencidos de que así espantarían a los espíritus. Otros colgaban reliquias junto al lecho o dejaban encendida una vela para que la luz del fuego mantuviera alejadas las sombras. En los monasterios, el estudio de los sueños adquiría un tono más contemplativo. Los monjes registraban sus visiones como parte de la experiencia espiritual. Algunos afirmaban haber visto el paraíso o el infierno en sueños, como advertencia o consuelo. El monje inglés, Beda el Venerable, escribió sobre un hombre que soñó con el juicio final y despertó transformado, dedicando su vida a la penitencia. Los relatos de visiones nocturnas se copiaban y transmitían como ejemplos morales, reforzando la idea de que Dios podía hablar a través del sueño. Entre los caballeros, sin embargo, los sueños también podían tener un tono heroico. Algunos eran interpretados como señales de destino. Se cuenta que Ricardo Corazón de León soñó antes de partir a las cruzadas con una espada que brillaba como el sol y tomó aquel sueño como una bendición divina. Otros, en cambio, recibían advertencias que ignoraban. En la crónica de Froissart, un caballero borgoñón sueña con un campo cubierto de nieve manchada de sangre antes de una batalla, y al día siguiente muere en combate. La frontera entre el símbolo y la realidad era difusa. La fe daba sentido a todo lo inexplicable. La noche, por tanto, era un espacio donde el alma se enfrentaba a sí misma. Cuando las torres quedaban en silencio y el fuego se consumía, los caballeros quedaban a solas con sus pensamientos. En la oscuridad podían revivir los rostros de los enemigos caídos, las miradas de los seres queridos perdidos, los juramentos incumplidos. Los sueños se mezclaban con los remordimientos. En muchos relatos, los caballeros atormentados por la culpa soñaban con fantasmas que venían a reclamar justicia o perdón. En esas visiones, el pasado se volvía presente y la noche se convertía en un tribunal silencioso. Los confesores advertían que no todos los sueños debían tomarse al pie de la letra. Sin embargo, en una cultura donde el misterio dominaba la comprensión del mundo, era imposible separar la fe de la imaginación. La Biblia estaba llena de sueños proféticos. José interpretando las visiones del faraón. Daniel revelando los secretos del rey Nabucodonosor. Si los grandes hombres de las Escrituras habían recibido mensajes en sueños, ¿por qué no también los caballeros, defensores de la fe y del honor? Esta idea daba a muchos un sentido de propósito, como si incluso sus sueños formaran parte de un designio divino. Los sueños podían inspirar decisiones importantes. Hay registros de señores que retrasaron campañas, matrimonios o alianzas por una visión nocturna. Algunos llevaban consigo intérpretes o consejeros que analizaban sus sueños a la luz de los símbolos cristianos. En los siglos XII y XIII circularon manuales de interpretación mezclando saber clásico y teología, donde cada imagen tenía un significado moral. Soñar con un lobo podía significar traición, con un río, un cambio de fortuna, con fuego, la purificación del alma. Así, el sueño se convirtió en un lenguaje que había que aprender a leer. Pero no todo sueño era celestial. En los castillos, el miedo al diablo era constante. Se creía que, durante la noche, los demonios vagaban por los pasillos buscando almas débiles. El durmiente era una presa fácil, y por eso se rezaban oraciones antes de acostarse. Defiéndenos, Señor, de las tentaciones de la noche. El fuego que ardía en las chimeneas no era solo por el calor. Su luz servía para mantener alejadas las tinieblas. Dormir con la habitación completamente a oscuras era visto por algunos como una imprudencia espiritual. Para los caballeros que regresaban de campañas sangrientas, los sueños adquirían un tono aún más intenso. El recuerdo de la guerra, los gritos, los cuerpos caídos, todo reaparecía en las noches de invierno.
Aunque no conocían el término, sufrían lo que hoy llamaríamos trauma. Algunos hablaban de visiones repetidas de batalla, otros de voces que los llamaban en la oscuridad. Estos sueños no se interpretaban como enfermedades del alma, sino como castigos o pruebas. Se buscaba redención a través de la oración, de peregrinaciones o donaciones a la iglesia. Dormir se volvía un acto de penitencia, y sin embargo, entre tantos miedos, también existían los sueños de consuelo. Algunos caballeros decían haber visto en sueños a sus madres, esposas o hermanos fallecidos sonriendo desde la luz. Eran sueños que devolvían esperanza, que confirmaban que la fe no terminaba con la muerte. En un mundo tan incierto, esos instantes de paz eran un bálsamo. El alma encontraba descanso cuando el cuerpo dormía, aunque solo por un breve momento. La noche medieval era un espejo del alma. Entre el crujir del fuego, el frío y los murmullos de los rezos, los sueños tejían una red de símbolos que unía lo terrenal con lo divino. Cada caballero, al cerrar los ojos, entraba en un reino invisible donde podía encontrar redención, advertencia o condena. Y cuando el amanecer llegaba y las campanas llamaban al primer rezo del día, los sueños se desvanecían con el vapor del aliento en el aire helado, dejando solo la duda. ¿Había sido un mensaje de Dios o una tentación del infierno? Así, noche tras noche, el alma medieval oscilaba entre el cielo y el abismo. Porque en un mundo donde todo era símbolo, incluso el sueño era una batalla, y cada despertar una nueva oportunidad de interpretar los misterios de la existencia. El amanecer en un castillo medieval era una ceremonia silenciosa, casi sagrada. Tras la larga oscuridad, tras las horas de viento, frío y sueños inciertos, el primer hilo de luz que se filtraba por las estrechas ventanas marcaba el renacer del día y del deber. No había descanso eterno para un caballero, ni tregua en la disciplina que regía su vida. Dormir era una pausa en medio del combate. Despertar, el llamado inapelable a retomarlo. Y cuando el sol comenzaba a teñir de oro las torres, la fortaleza entera parecía volver a la vida, como un gigante que despertaba de su letargo. Lo primero que rompía el silencio era el sonido lejano de las campanas. En los monasterios cercanos, los monjes daban inicio a los rezos del alba, y ese eco metálico se extendía por los valles hasta llegar a los muros del castillo. A veces, el propio capellán del Señor encendía una vela en la capilla y hacía sonar una pequeña campanilla para anunciar el comienzo del día. Era un recordatorio de que, antes de cualquier otra tarea, el alma debía dirigirse a Dios. Los caballeros, aún somnolientos, cruzaban los brazos sobre el pecho y murmuraban una breve oración de agradecimiento por haber sobrevivido a la noche. El aire de la mañana era helado. En los inviernos, cada respiración formaba una nube blanca frente al rostro, y el suelo de piedra estaba cubierto de una fina capa de escarcha. Algunos sirvientes ya estaban despiertos desde mucho antes. Habían avivado los fuegos, calentado agua, preparado la mesa del desayuno. En los pasillos se oía el chirrido de los cubos de madera y el golpeteo de los pasos apresurados. El castillo se desperezaba lentamente, con sonidos de puertas, voces, bajas y el crepitar del fuego renaciendo. Para el caballero, el despertar no era suave. A menudo, el cuerpo amanecía entumecido, los músculos dolidos por el entrenamiento o las heridas. Dormir con frío y bajo el peso de varias mantas no era cómodo, pero no se quejaban. La incomodidad era parte de la vida. Algunos comenzaban la jornada con un breve lavado en agua helada, una costumbre tan dolorosa como necesaria. En una palangana metálica, el escudero vertía agua limpia y sostenía una toalla de lino. El caballero se lavaba el rostro, el cuello y las manos, sintiendo cómo el frío lo devolvía a la realidad. No había jabón perfumado, apenas un trozo de grasa o ceniza mezclada con hierbas.
Era más un gesto de disciplina que de higiene. Después venía la oración formal. En la capilla del castillo, pequeña y oscura, los hombres de armas y los sirvientes se reunían para el rezo del alba. El sacerdote, envuelto en su manto, pronunciaba las palabras latinas mientras la luz de las antorchas titilaba sobre los muros. El incienso llenaba el aire con un aroma denso, mezcla de cera y humo. Muchos caballeros veían en ese momento la única calma verdadera del día, un respiro antes de volver a empuñar la espada, entrenar o atender los asuntos del señorío. El rezo purificaba el espíritu, pero también reforzaba el orden jerárquico. En el silencio de la capilla, cada uno sabía cuál era su lugar en el mundo. Al salir, el contraste con el exterior era brutal. El viento cortaba, la luz del amanecer era pálida y las torres aún estaban envueltas en sombra. Sin embargo, ya se oían los primeros sonidos de actividad, el heraldo que anunciaba las órdenes del día, los martillazos del herrero que avivaba su fragua, los relinchos de los caballos impacientes. En los patios, los mozos de cuadra comenzaban a limpiar la nieve o el barro, y los perros corrían de un lado a otro. El castillo despertaba del silencio y la inmovilidad, recuperando su ritmo de trabajo y ruido. El desayuno era simple pero vital. Pan duro, queso, un poco de carne curada y vino o cerveza templada. No existía el café ni el lujo de una comida lenta. Todo era práctico, destinado a dar energía. Los sirvientes colocaban las raciones sobre la mesa principal y los caballeros comían en silencio, pensando ya en las tareas del día. Algunos discutían estrategias militares, otros hablaban de los campos o del estado de los muros. El amanecer era un recordatorio constante de la responsabilidad. Cada día debía ser aprovechado, cada acción contaba. Una vez terminada la comida, comenzaba el proceso de vestirse. No era tarea sencilla. Las armaduras, guardadas durante la noche para evitar la humedad, se sentían frías como el hielo. El escudero las limpiaba con aceite o grasa animal para evitar la corrosión, y luego ayudaba a su señor a colocarlas pieza por pieza. Primero la camisa acolchada, luego las grebas, el peto, las sombreras, los guantes de hierro. Cada clic metálico resonaba en la habitación, acompañando los rezos del amanecer que aún flotaban en el aire. El caballero soportaba el frío del metal con estoicismo, porque sabía que la armadura era su segunda piel, su deber y su orgullo. Mientras tanto, el resto del castillo también se preparaba para la jornada. En la cocina, las criadas encendían los hornos, amasaban pan y hervían caldos para los almuerzos. En la torre, los vigías tomaban posiciones observando los campos cubiertos de niebla. En los talleres, los artesanos reanudaban su labor con manos aún rígidas por el frío. Cada cual tenía su función, y la rutina era el motor invisible que mantenía viva la fortaleza. No había descanso para nadie, ni siquiera para los animales. Los caballos eran cepillados, las aves alimentadas, los perros de caza entrenados desde temprano. El sol, aún débil, iba ganando terreno. La luz se reflejaba sobre los techos de pizarra, haciendo brillar el hielo como cristal. Las sombras se acortaban y el color gris de la madrugada daba paso a tonos dorados y cálidos. El humo de las chimeneas ascendía en espirales, mezclándose con la bruma. Era una belleza silenciosa, áspera, que los hombres del castillo rara vez apreciaban. Estaban demasiado ocupados cumpliendo su deber, pero para quien observaba desde una torre, aquel momento tenía algo de milagroso. El mundo renacía, y con él la esperanza de otro día. El contraste entre la noche y la mañana era más que una cuestión de luz, era una transformación espiritual. Durante la noche, el castillo era un reino de susurros, de miedos, de pensamientos íntimos. Al amanecer, volvía a ser una máquina de poder y orden. El silencio cedía ante el sonido del hierro, del agua,
de las voces. Era el ciclo constante de la vida medieval. Cada amanecer borraba las sombras y exigía acción. La disciplina reemplazaba a la introspección. La oración matutina sellaba el alma para enfrentar la dureza del día. Sin embargo, en ese renacer diario había algo profundamente humano. El caballero, mientras ajustaba su cinturón o afilaba su espada, recordaba vagamente los sueños de la noche anterior, las visiones borrosas que se desvanecían con la luz. A veces, una imagen persistía, un rostro, una voz, una sensación. Pero no había tiempo para interpretaciones. La realidad lo reclamaba. Afuera, los tambores o las trompetas marcaban el inicio de las tareas, y el sonido del hierro golpeando hierro sustituía cualquier pensamiento. La rutina no dejaba espacio para la debilidad. En los entrenamientos, el cuerpo debía responder con precisión. Los caballeros practicaban a caballo o con espadas de madera, mientras el vapor de su respiración se mezclaba con el aire helado. Las órdenes eran breves, los gestos firmes. En esas horas, la fortaleza entera vibraba con una energía que contrastaba con el silencio de la noche anterior. Las risas, los gritos, el chocar de las armas llenaban el patio de vida. Y así como la oscuridad había sido territorio del alma, el amanecer era dominio del cuerpo y del deber. En algunos castillos, la mañana era también el momento de la justicia. El señor se sentaba en la gran sala para escuchar disputas entre campesinos, recibir mensajeros o dictar sentencias. El fuego ardía en la chimenea central y los rayos del sol entraban por las vidrieras, iluminando el polvo suspendido en el aire. Todo parecía dispuesto para recordar que, después del sueño, volvía el orden, la jerarquía, la vida organizada bajo la mirada de Dios. Con el paso de las horas, el castillo alcanzaba su pleno ritmo. El sonido del martillo, los rezos lejanos, las voces en los pasillos formaban una sinfonía cotidiana. Y sin embargo, bajo esa rutina persistía la memoria de la noche. Algunos aún sentían el frío en los huesos, otros el peso de los sueños. Pero el día exigía olvido. En la Edad Media, la supervivencia dependía de la capacidad de seguir adelante sin mirar atrás. El amanecer, con su luz temblorosa y su disciplina inquebrantable, era la afirmación de la vida frente a la muerte, del deber frente al miedo. Cada día era una nueva batalla, y cada despertar un triunfo silencioso sobre la oscuridad. Así, el castillo respiraba de nuevo, sus muros se llenaban de voces, y los hombres y mujeres que lo habitaban se preparaban para enfrentar otro día más bajo el sol incierto de la Edad Media. El frío seguía allí. El viento aún golpeaba las almenas, pero ya no importaba, porque mientras hubiera fuego, rezos y trabajo, la vida continuaba. Y cuando el sol terminaba de elevarse sobre las torres, bañando las murallas con su luz dorada, el castillo parecía invencible una vez más. Hasta que el crepúsculo llegara, y con él el silencio, los sueños y el misterio de otra noche por venir. Las noches frías de los caballeros medievales no eran solo un desafío físico, eran un espejo de la condición humana en su forma más pura. Detrás del mito del guerrero invencible, con su armadura reluciente y su espada siempre lista, existía un hombre vulnerable, un ser que sentía el frío penetrar hasta los huesos, que experimentaba miedo en la oscuridad, que dependía del calor humano y de la llama de un brasero para sobrevivir. Esa imagen contrasta con la percepción que solemos tener de la Edad Media, un mundo de fuerza, violencia y heroísmo sin pausa. Pero, al observar de cerca las noches heladas, comprendemos que la verdadera lucha era a menudo silenciosa, íntima, dentro del propio cuerpo y del alma. Los caballeros, aunque entrenados para la batalla, compartían con sus siervos y soldados una necesidad fundamental: refugiarse del frío, encontrar consuelo en la compañía y dormir lo suficiente para que la fatiga no los venciera.
Esa igualdad momentánea frente a la noche nos recuerda que, más allá del estatus o la riqueza, todos los humanos enfrentamos limitaciones similares. Cada respiración en la oscuridad, cada movimiento para acercarse a un cuerpo cálido o a una manta, era un gesto de supervivencia y de humanidad. Dormir se convertía en un acto de resistencia, pero también en un acto de confianza. Confiar en que el fuego no se extinguiría, en que los compañeros velarían, en que la noche terminaría. El sueño de los caballeros era, al mismo tiempo, un espacio de vulnerabilidad y de revelación. Los cronistas relatan cómo los sueños podían traer advertencias, mensajes, divinos, remordimientos o consuelo. En las largas horas de oscuridad, cuando el silencio dominaba los corredores de piedra, el cuerpo descansaba y el espíritu se liberaba. Las visiones nocturnas eran ecos del día vivido y del futuro temido, pero también una forma de reflexión silenciosa, un diálogo íntimo entre lo humano y lo divino. Dormir en la Edad Media no era solo un placer ni un derecho, era un acto cargado de significado, donde la conciencia y la fe se encontraban con las necesidades más básicas del cuerpo. La preparación para dormir, los rituales de oración, la disposición de mantas y pieles, la vigilancia de los fuegos y la cercanía de otros cuerpos revelan un aspecto profundo de la psicología medieval. La necesidad de seguridad, de compañía y de orden, incluso en la vulnerabilidad. Cada detalle de la noche, desde el sonido de los pasos hasta la posición del brasero, estaba pensado para sostener la vida, proteger el cuerpo y preparar el alma. No es sorprendente que la literatura de la época cargue de simbolismo la noche y los sueños, porque eran momentos en que la fragilidad humana se mostraba sin máscara, y la grandeza de la vida residía en soportar esa fragilidad con dignidad. Al conectar estas experiencias con nuestro presente, descubrimos que las lecciones de aquellos caballeros son universales. Hoy también buscamos abrigo, aunque sea en formas diferentes. Una manta cálida en invierno, la seguridad de un hogar, la compañía de seres queridos, un espacio de tranquilidad donde los problemas del día puedan desaparecer temporalmente. Persistimos en nuestras propias batallas diarias, ya sean físicas, emocionales o espirituales. Y, a pesar de la modernidad, la noche sigue siendo un territorio donde nos enfrentamos a nuestros miedos, donde soñamos, donde descansamos, donde nos recuperamos. Dormir y soñar continúan siendo actos de resistencia y esperanza, reflejando que la esencia de la vida humana no ha cambiado tanto como creemos. Pensar en un caballero temblando bajo mantas de lana, rezando para que el fuego no se apague, escuchando el viento golpeando las almenas, nos acerca a un entendimiento íntimo de la humanidad. Es fácil idealizar a los guerreros medievales como figuras de fuerza inquebrantable, pero el frío, la noche y la necesidad de calor físico y espiritual nos recuerdan su humanidad. Ese contraste entre el mito y la realidad nos invita a contemplar nuestra propia fragilidad con compasión y empatía. Todos, en algún momento, enfrentamos nuestras noches oscuras, solos o acompañados, y en esos momentos nos mostramos tal como somos, humanos, vulnerables, necesitados de cuidado y protección. Las noches frías también nos enseñan sobre la solidaridad. Cuando los caballeros compartían el calor con escuderos, soldados o sirvientes, cada gesto de cercanía era una afirmación de comunidad. La intimidad del contacto humano, la respiración compartida, el consuelo silencioso, eran más que supervivencia física, eran actos de humanidad. Hoy, aunque las circunstancias sean distintas, seguimos buscando cercanía, consuelo y apoyo en los demás, reconociendo que nuestra fortaleza no reside solo en la independencia, sino también en la capacidad de cuidar y ser cuidados. En términos poéticos,
podemos imaginar la noche medieval como un lienzo donde se entrelazan luz y sombra, frío y calor, miedo y fe, sueño y vigilia. Cada respiración del durmiente es una línea que dibuja la fragilidad humana. Cada chispa de fuego un recordatorio de esperanza. Cada sueño un pequeño puente entre lo visible y lo invisible. Es un recordatorio de que la vida, incluso en su dureza, tiene momentos de belleza silenciosa. La noche, aunque implacable, revela la fuerza sutil de quienes la enfrentan. Los caballeros medievales, con todas sus responsabilidades, su armadura y su deber, nos muestran que la verdadera fortaleza no está solo en la espada o en el entrenamiento, sino en la capacidad de sostener la vulnerabilidad, de reconocerla y de encontrar calor y consuelo donde sea posible. Su experiencia nos recuerda que la vida humana es un equilibrio constante entre lucha y descanso, entre deber y cuidado, entre acción y contemplación. En la intimidad de la noche, sin testigos, se revela lo que todos compartimos: miedo, esperanza, necesidad de abrigo y búsqueda de sueño reparador. Al concluir este viaje, es posible sentir la cercanía de aquellos hombres, escuchar el viento que golpea las torres y el crepitar de los fuegos que iluminaban sus rostros cansados. La historia de sus noches frías no es solo una curiosidad histórica, es un espejo en el que reconocemos nuestra propia humanidad. Cada invierno medieval, cada brasero, cada oración y cada sueño revelaba un aspecto esencial de lo que significa ser humano: la capacidad de resistir, de confiar, de buscar calor, de soñar y de volver a enfrentar el día. Así, al cerrar los ojos al final de esta historia, podemos imaginar por un momento la calma que cubría los castillos, el calor compartido de mantas y braseros, los susurros de los rezos y los sueños que cruzaban las noches frías. Y en esa visión, más allá de la época, más allá del mito, encontramos una intimidad común, un recordatorio de que todos, sin importar nuestra época o posición, necesitamos descanso, calor y sueños. La fortaleza de los caballeros no residía únicamente en su acero, sino en su capacidad de enfrentar la fragilidad humana con coraje, fe y esperanza. Finalmente, esas noches frías nos hablan de la universalidad de la experiencia humana. Nos invitan a contemplar nuestra propia vida con ternura, a reconocer nuestras vulnerabilidades, a valorar los refugios que construimos y las manos que nos sostienen. En la intimidad del sueño, todos compartimos la misma búsqueda: calor, descanso, sueños y, sobre todo, la confianza de que podremos despertar para enfrentar otro día. Es un cierre poético y evocador que deja la sensación de haber recorrido junto a los caballeros las sombras de la noche y haber aprendido algo fundamental sobre nosotros mismos: que la humanidad, en todas sus épocas, siempre busca luz en medio de la oscuridad.